Antes de empezar, un poco para introducirlos, les habíamos dicho en el encuentro pasado que terminamos de hacer la práctica de evaluación de desempeño, que vamos a tratar de avanzar hoy con el último bloque que tenemos previsto en el programa de la materia, ¿sí? Que está titulado como dinámica organizacional, ¿sí? En donde básicamente vamos a ver algunos aspectos justamente de la dinámica, si se quiere, del modelo de comportamiento organizacional, ya sea porque nos vamos a centrar en algún tipo de relaciones entre los agentes o los actores que operan en ese modelo, o por algunos fenómenos en particular que se dan en las organizaciones, como cambio y clima, que son también los temas que vamos a ver en esta unidad. Así que bueno, arrancamos con el primer tema, Pame, ¿te parece? Dale, buenísimo. Gracias, Yani. Bueno, para avanzar un poco en el tema que vamos a ver es relaciones laborales. Hasta ahora, la mayoría de los temas que hemos visto se han centrado, focalizado más desde la organización hacia adentro, ¿no es cierto? Si recuerdan, en el modelo de comportamiento organizacional, vamos a ver diferentes niveles, desde el individual, grupal hasta el organizacional, y en este tema vamos a preguntarnos o ver, tratar de analizar sobre cómo se relaciona la organización con algunos agentes externos, ¿sí? Obviamente las organizaciones, ya sean privadas o públicas, no están solas en el mercado o en el escenario, en el contexto, sino que tienen necesariamente que relacionarse con otros agentes, ¿sí? Otros agentes, otros organismos, y las organizaciones no funcionan, digamos, con las normas propias, sino que tienen, obviamente funcionan con normas propias, pero se tienen que adaptar al contexto y dentro de un escenario determinado, ¿sí? Hay ciertas normas, reglas que regulan algunos aspectos de las organizaciones, ¿sí? No pueden manejarse como quieren, por así decirlo. Entonces acá entra en juego un sistema de relaciones, justamente, valga la redundancia, que va a establecer esas normas básicas, ¿sí? De funcionamiento. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son estos agentes de este sistema, que van a ver que no están las organizaciones solas, ¿sí? Decimos que las relaciones laborales son el sistema en el que las empresas o organizaciones, ¿sí? Los trabajadores y sus representantes, y directa o indirectamente la administración, que en este caso sería el Estado, interactúan con el fin de establecer las normas básicas que rigen las relaciones del trabajo, ¿sí? Entonces pensemos en este sistema donde por un lado tenemos a, a los trabajadores, a la organización, a sus representantes, ¿sí? Cuando hablamos de representantes hablamos de sindicatos, a la organización en sí y al Estado, ¿sí? ¿Para qué sirve este sistema? Para establecer justamente las normas básicas formales, ¿sí? Formales porque vamos a ver más adelante que se terminan reflejando en leyes, en convenios, ¿sí? En tratados, e informales porque muchas normas de las que nosotros estamos acostumbrados no están escritas en ningún lado y forman parte directamente de la cultura. Entonces, estas normas determinan la naturaleza de las relaciones colectivas e individuales. ¿Sí? Vamos a hablar tanto de relaciones entre grupos colectivos y relaciones individuales de los empleados. ¿Se entiende ahora, hasta ahora más o menos a qué apunta este sistema? Sí, ¿Sí? sí, Básicamente sí, a nosotros esto nos da el sustento para decir, bueno, ¿cómo nos manejamos? ¿Sí? Cada uno no puede hacer lo que se le antoja, sino que hay cierto marco normativo que regula, pero no solamente es normativo, sino que son normas generales que nos van a establecer ciertos límites para el funcionamiento de la organización hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí? bien. Entonces, como decíamos recién, en este sistema que es de relaciones laborales tenemos tres bloques de actores. Por un lado, el Estado, ¿sí? Y ahora vamos a ver específicamente cuál es su participación de cada uno.
El Estado muchas veces depende el país, si su participación es más pasiva o activa, ¿sí? En el caso de nuestro país, el Estado está muy presente en lo que es la regulación de estas relaciones laborales. Por otro lado, tenemos la empresa, empresas, organizaciones públicas, privadas o asociaciones de empresas, y por otro lado, un gran bloque que son los trabajadores y los sindicatos, ¿sí? Los trabajadores pueden participar o no en los sindicatos, no es obligación estar afiliado a un sindicato, ¿sí? O pueden estar afiliados a otras entidades encargadas de su representación, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto hasta ahora? ¿Alguna cosa que no conozcan? Bien. Bueno, cuando hablamos del Estado, si en este sistema, como les decía, su papel puede ser pasivo o activo según el país en cuestión. En nuestro caso, el Estado es la fuente de legislación, es decir, que es el que establece las leyes, ¿sí? Obviamente en el poder que corresponde, en el legislativo, que puede dificultar o fomentar directa o indirectamente la creación de organizaciones representativas de los trabajadores y de las empresas, ¿sí? Es decir, que el Estado, dependiendo de la posición que tome, va a fomentar o no que los empleados se puedan asociar a sindicatos, o por el contrario, hoy ya obviamente nuestro Estado, como decía, es bastante activo y a lo largo de toda la historia ha crecido la representación en sindicatos. En un primer momento estaban más centrados en el ámbito privado, ¿sí? Porque por ahí en el ámbito público no se concebía la idea, y posteriormente, bueno, justamente el tema que nos compete es la administración pública. Ustedes, en cada uno de sus trabajos existen los sindicatos y los representantes sindicales, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, el Estado, además de ser fuente de legislación, hay organismos específicos, ¿sí?, que se dedican justamente a intervenir en la regulación de estas relaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, o las Secretarías de Trabajo en el ámbito provincial, son algunos de los ejemplos de los organismos que les compete, ¿sí?, que es su función velar por, ahora vamos a ver después un poco algunos principios del derecho del trabajo, velar porque se cumplan ciertas condiciones laborales, ¿sí? Como les decía, cuando el Estado está presente, ¿sí?, tiene un rol activo, lo que hacen es establecer las reglas de juego, es decir, hasta dónde, por ejemplo, el empresario puede, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y asimismo también con los empleados, ¿sí? ¿Entiende? Cuando hablamos de reglas de juego, es decir, bueno, a ver, cómo se van a organizar en cuanto a los derechos y obligaciones, ¿sí? Porque siempre, generalmente, quien queda más desprotegido en este sistema de relaciones laborales es el empleado. Entonces, como a lo largo de la historia se ha avanzado con los derechos de los trabajadores, hay alguien que tiene que regular todo este conjunto de normas, ¿sí?, y condiciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Por otro lado, habíamos dicho que otro gran actor era la empresa, la organización, el oferente de trabajo, ¿sí? Es decir, quién es el empleador. Entonces acá podemos diferenciar lo que es el sector público del privado. Obviamente, cuando hablamos del sector privado, pensemos en que hay intereses, ¿sí?, objetivos, ¿sí?, que son, ¿cuál es el objetivo de una organización privada? Y los fines de lucro. Tal cual. Crecer. En cambio, claro, en el ámbito público, bueno, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de los objetivos? ¿Sí? Sí. Bueno, es otro el tema, pero también
podemos tomar a los organismos públicos como oferentes de trabajo, ¿sí? Ujú. Y hoy por hoy también en cada, por ejemplo, en el Estado provincial, hay muchos organismos que incluso tienen su propio convenio, ¿sí? Entonces, Sí, se manejan como si fuese un organismo aparte, por así decirlo, ¿sí? sí. Con sus propias reglas. Una cuestión importante para tener en cuenta es que el tamaño de la organización es determinante para el planteamiento de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque cuanto más chiquita es la cantidad de personal o cuanto más reducida es la cantidad de personal, van a basar en medios informales para abordar la relación con los trabajadores, ¿sí? Cuando tenemos mayor cantidad de empleados, obviamente generan más fuerza, ¿sí? Entonces, por ahí los reclamos se escuchan más que cuando hay poquitos de trabajadores, ¿sí? O incluso muchas veces no tienen los representantes sindicales. Entonces, por ahí en este tipo de organizaciones que son más bien chiquititas, por ahí no se ve tan claro este sistema de relaciones. ¿Por qué? Porque directamente hay organizaciones, hay pymes que tienen 2, 3 empleados y directamente hacen lo que dice el empleador y no interviene ningún otro organismo, no interviene el Estado, no interviene el sindicato, ¿sí? Por eso hace la diferencia, la distinción está entre organismos más bien chicos que grandes. Y por último, y no menos importante, encontramos a los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos son asociaciones que velan por la defensa y promoción de los afiliados, ¿sí? Lo que hacen ellos es representación política y buscan mejorar y mantener y mejorar las condiciones del empleo de los afiliados. Obviamente lo que buscan también es aumentar la cantidad de afiliados, porque como decía recién, cuanto mayor número seamos dentro del sindicato, mayor fuerza vamos a tener, ¿sí? Y bueno, los sindicatos también tienen su propia estructura interna, tienen sus normas estipuladas en estatutos y reglamentos. Estos serían, digamos, los 3 grandes actores dentro de nuestro sistema. Y es importante poder definirlos e identificarlos, porque muchas veces cuando hablamos de las organizaciones pensamos en el empleador, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que todas estos vínculos, estas relaciones que se van a dar entre el empleado y el empleador, se encuentran atravesadas también por normas, que ya sean formales o informales, que muchas veces es necesario que las repensemos, las damos por sentado o no sabemos de dónde proviene, ¿sí? Porque por ahí hacemos cosas por uso y por costumbre, eh, pero hay un cierto marco que se tiene que respetar, ¿sí? No es que se encuentran a la deriva. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, Sí. Bien. Bueno, obviamente dentro de este sistema que lo que busca es establecer normas, habíamos dicho normas formales, ¿sí? Habíamos dicho que el Estado es quien se encarga de estipular las leyes. em, Dentro de nosotros lo que vamos a ver ahora es justamente, brevemente, ¿no es cierto? No vamos a entrar en especificidades que por ahí exceden a la materia, ¿sí? Porque el derecho y más derecho de trabajo y seguridad social es sumamente amplio, pero sí tenemos que tener una idea de algunas nociones básicas para poder entender por qué algunas cosas sí se pueden dar dentro del trabajo y otras son impensadas, ¿sí? Obviamente, el derecho del trabajo ha recorrido un largo camino para llegar a que hoy los trabajadores tengan ciertos derechos que para nosotros son fundamentales y los damos por sentados, pero bueno, está bueno repensar estos principios que les vamos a compartir, porque no siempre fueron así, ¿sí?
Cuando hablamos del derecho del trabajo, ¿alguien quiere leer? Es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones pacíficas y conflictivas que surgen del hecho social del trabajo dependiente y los emanados de las asociaciones profesionales entre sí y con el Estado. Las asociaciones son sindicatos y cámaras empresariales. Perfecto. Su finalidad, perdón, no. Sí, no. Sí, sí. Su finalidad es la de proteger a los trabajadores. Perfecto. Gracias. Como dice acá, el derecho del trabajo es un conjunto de principios y normas jurídicas, ¿sí? Todas las normas jurídicas que regulan las relaciones laborales que surgen de principalmente del trabajo dependiente, ¿sí? No, acá no estamos hablando del trabajador autónomo, sino que hay una relación de dependencia, ¿sí? Y de las que surgen de las asociaciones profesionales entre sí con el Estado, ¿sí? El derecho del trabajo tiene como finalidad proteger a los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Son de los empleados. Y se clasifica en derecho individual del trabajo, así que cuando hablamos de cuando existe el trabajador por un lado y el empleador por el otro, derecho colectivo cuando hablamos de sujetos colectivos, cuando entran en juego los sindicatos, por ejemplo, ¿sí? Que ya no no se focaliza en un solo trabajador, sino que hablamos de un grupo. También tenemos el derecho internacional del trabajo cuando hablamos de los convenios internacionales, si son tratados internacionales, y el derecho administrativo y procesal del trabajo que se ocupa del procedimiento en la órbita judicial, ¿sí? Esto para que tengan una idea respecto a cómo se divide el derecho laboral, ¿sí? Porque uno habla del derecho laboral y dependiendo de cuál es la rama, van a ser también la normativa que se aplica a cada uno, ¿sí? No es lo mismo el derecho individual que el derecho colectivo. No se tienen en cuenta, ¿cómo puedo decirlo? No se tienen en cuenta, si bien se basan en los mismos principios, se abordan desde el derecho de otra manera, ¿sí? Pero es para que tengan, ya les digo, un marco general. Ahora sí, avanzamos con los principios del derecho, ¿sí? Estos principios los tienen que tener en cuenta al momento de hacer cualquier tipo de normativa, regla, ley, cualquier sea el orden jerárquico de esa normativa, los tiene que tener en cuenta, porque si no, no puede ser viable, ¿sí? Estos principios del derecho del trabajo son los que están presentes en nuestro país y son reglas, ¿sí? Inmutables e ideas esenciales que conforman las bases que sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral, ¿sí? Y su fin es proteger la dignidad del trabajador, ¿sí? Como ven, la mayor parte del derecho al trabajo lo que busca, además de regular las normas formales de este sistema de relaciones laborales, su fin es proteger la dignidad del trabajador porque se entiende que es el que se encuentra en una situación por ahí más de desventaja con respecto a quien lo emplea, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Sí. Le voy a comentar, en general, tienen exactamente cada uno de los artículos de la ley de contrato de trabajo donde lo pueden buscar, pero si cuando ustedes comparen la normativa de sus convenios, ¿sí? Ahora vamos a ver que los convenios están por debajo de las leyes, para que voy abajo acá, ¿sí? Este es el orden jerárquico, no sé si lo conocían, de la normativa, ¿sí? Entonces nosotros lo más importante es la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, después el resto de los tratados internacionales, las leyes y por último los convenios colectivos, ¿sí? Sí. Entonces, los convenios colectivos, por ejemplo, el convenio colectivo de los empleados de la Municipalidad de Trelew, por decir algo, sí o sí van a tener que estar
en concordancia con la ley de contrato de trabajo, ¿sí? No pueden decir algo que sea diferente, o sea, que no esté de acuerdo con esa ley de contrato de trabajo. Y esa ley de contrato de trabajo lo que nos estipula, ciertas normativas de acuerdo a los principios que vamos a ver. ¿Se entiende? Entonces, por ende, los convenios colectivos en los cuales están agrupados respetan estos principios que vamos a ver, ¿sí? El primero, y es que creo que es el que por ahí más se conoce, no sé, no les pregunté, ¿ustedes han tenido materias de derecho en la carrera? Sí, Sí, derecho administrativo. Sí. Ah, bien. El laboral no han visto nunca nada. No. No. sí, nosotros en la facultad, Ajá. en la Bien. carrera de contador, Contador, por ahí. Ah, perfecto. Bueno, 10 años, 15. pero los principios siguen siendo los mismos, Lo creo. mismo, No, tal no cual, hay no problema. eso Sí, no ha cambiado. no han No, no. cambiado. El principio protectorio, que es uno de los más importantes, lo que establece es se expresa en 3 reglas. Lo que tiende es a equilibrar las posiciones de las partes, tanto del o sea, de las partes de trabajador y empleador. ¿Me escuchan? ¿O Sí, se me Pamela. cortó? Sí. ¿Sí? No, Ah, se No, te perfecto. se escucha escucha, se bien. escucha. Bien, se expresan 3 reglas. La más, creo que por ahí los abogados siempre la nombran, es el indubio pro operario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si ante una norma yo tengo dudas, se debe interpretar a favor del trabajador, ¿sí? Si hay algo que hay una norma que me genera dudas, lo que va a establecer el derecho es que va a ser más favorable para el trabajador, ¿sí? Es decir, que por Que ejemplo, frente coincide a con la... un... perdón, iba a decir, frente a un caso No, no, no. de inconvenientes o dificultades en la interpretación de una norma, ¿sí? Cómo se interpreta, cómo se aplica, bueno, este principio jurídico que dice que se favorecerá al trabajador. Es un principio interpretativo del derecho laboral, a eso. Tal cual. Sí. Igualmente que la segunda, que es la regla de aplicación de la norma más favorable, ¿sí? Si 2 normas, si 2 o más normas resultaran aplicables ante una situación laboral, se debe aplicar la más favorable para el empleado, ¿sí? Entonces, vean cómo todo va a tender a proteger a la dignidad del empleado. Y la regla de la condición más beneficiosa también es similar. Si un trabajador goza de una determinada situación laboral, los cambios deben ser para mejorarla y no para disminuir sus derechos, ¿sí? Sí. Bien. ¿Se entendió? Este es uno de los más conocidos. Bien, principio de irrenunciabilidad de los derechos. Si el trabajador renuncia sin más a ciertas condiciones laborales o a su trabajo en sí, se presume que lo hizo por incapacidad para negociar con el empleador, ¿sí? Y eso la ley de contrato de trabajo no lo admite. Es decir que yo como empleado, si en algún momento tengo que renunciar a mis derechos, justamente son propios, el derecho lo entiende como que, bueno, lo hizo porque no le quedó otra, ¿sí? Porque su condición es más desfavorable que la del empleador. El principio de la continuidad de la relación laboral, también ante algún inconveniente, ¿sí? Por ejemplo, algún litigio laboral, ante la duda sobre la existencia o continuidad del vínculo laboral, se debe resolver como si existió como contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Son todos principios que se tienen en cuenta al momento, ya sea de dictaminar alguna ley, de analizar algún caso. Principio de primacía de la realidad. Prevalece lo que ocurrió en los hechos o apariencias por ante las formas contractuales o denominaciones que ha adoptado las partes en el contrato laboral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No sé cómo explicarlo, pero básicamente es, yo voy a tomar lo que la
realidad que a mí se me muestra, ¿sí? En las formas contractuales del vínculo ese que existe entre el empleado y el empleador. El quinto es el principio de buena fe, ¿sí? Se entiende que ambas partes actúan siempre de buena fe, es decir que si yo, empleado, hago algo porque mi empleador me lo pide, yo estoy creyendo que él me lo está pidiendo porque, ambos tenemos buena fe, ¿sí? Por decir un ejemplo muy general. Principio de no discriminación e igualdad de trato, ¿sí? Las paso rápido, me parece que están bastante claras en el título, pero si hay alguna duda me lo dicen. Principio de equidad, el principio de justicia social, también son todas complementarias, como verán. El principio de gratuidad se refiere a que todas las actuaciones que estén ligadas al contrato laboral son gratuitas para el trabajador y sus sucesores. Que no es lo mismo que litigar, o sea, ir a un juicio sin pagar nada. ¿Sí? No estamos hablando de esa gratuidad. Sino, por ejemplo, cuando yo quiero renunciar a mi trabajo y tengo que presentar un telegrama, ¿sí? TLC es el telegrama laboral colacionado, para mí es gratuito, yo no tengo que pagar nada. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. Principio de razonabilidad es el número 10. ¿Alguien quiere leerlo? Tiende a garantizar la aplicación de resoluciones frente a interpretaciones normativas que resulten perjudiciales para el Bien. trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho, ¿sí? La normativa, lo que va a buscar es justamente garantizar que frente a ciertas cuestiones las resoluciones sean razonables, ¿sí? No proponer cosas que no sean lógicas, ¿sí? Y que puedan resultar negativas o ir en contra del trabajador, porque volvemos a lo mismo. Recuerden que esto lo que busca es preservar la dignidad del mismo. Principio de progresión. Sí. ¿Alguien me dijo, alguien comentó algo? No, Pam. Plantea la necesidad del avance constante en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de trabajadores, de manera que no puedan aplicarse luego normas regresivas y disminuir la tutela laboral. ¿Qué quiere decir? Esto está relacionado con uno que vimos recién, que yo no puedo darle derechos al trabajador, ¿sí? O hacer que disminuya sus derechos ya ganados, ¿sí? Sino que esto tiene que ser progresivo, ¿sí? Bien. Se entendió, como verán, los principios se complementan unos con otros, ¿sí? Después, si tienen tiempo y les interesa, la ley de contrato de trabajo se accede fácilmente y pueden, incluso hay muchas que están comentadas y con ejemplos, pero es importante por lo menos saber que existen los principios. No saberlos de memoria, pero sí saber que existen y que son en pro en pos del trabajador. Como les decía recién, hay cierto orden jerárquico, ¿sí? Que lo vimos recién. ¿Hay alguna duda con respecto a este? No. ¿Sí? Se entiende que que hay un orden y que en lo que es los convenios colectivos, en lo que estamos la mayoría de los empleados, o dentro de las leyes, en el caso de la administración pública, digo por la ex 1987, tenemos que sí o sí, por ejemplo, respetar lo que dice la Constitución Nacional, no puede ir en contra. Claro. Siempre. Bien. Como decíamos,
el sistema de relaciones, dentro del sistema de relaciones laborales, nosotros tenemos ciertos actores, ¿sí? Que eran el Estado La empresa Y y los Ah, Las sindicatos. empresas y los trabajadores. empleados y sindicatos. Sí, el Estado, la empresa o la organización, ya sea pública o privada, y los trabajadores y el sindicato. Dentro de este sistema de relaciones laborales que busca fijar la normativa, por un lado tenemos el derecho laboral, ¿sí? Que únicamente se enfoca en el trabajador dependiente, ¿sí? Regula la actividad del trabajo dependiente, y por otro lado tenemos como una gran pata, que es el derecho de la seguridad social, ¿sí? Que la gran diferencia con el derecho, muchas veces se confunden, pero la gran diferencia es que el derecho laboral únicamente se focaliza en el trabajador dependiente. En cambio, el derecho de la seguridad social abarca a todos, al dependiente, al trabajador autónomo y al desempleado, ¿sí? ujú, Entonces, también como el derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que regulan la protección del ser humano, pero acá especifica ante qué contingencias, ¿sí? Que es la salud, la vejez y la desocupación. Y ampara, como decíamos, a estos tres grandes bloques, al trabajador dependiente, al autónomo y al desempleado, de las contingencias de la vida que pueden disminuir la capacidad de ganancia del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como trabajador, ya sea dependiente, autónomo, o al quedarme desempleado, me puede pasar algo, como puede ser un problema de salud, como puede ser que llegue a la vejez y que ya no pueda trabajar más. Entonces, el derecho de la seguridad lo que se ocupa es de fijar cuáles son las normas que a mí me van a garantizar que no me quede sin ningún ingreso, ¿sí? Sí, Por lo menos durante un tiempo. Entonces, así como el principio del derecho laboral, el derecho a la seguridad también tiene principios, ¿sí? Y que están más relacionados con lo que es, como abarca a un mayor conjunto de personas, está más relacionado con lo que es la solidaridad, ¿sí? Porque se entiende que quien está en mejores condiciones debe ayudar a quien tiene menos, ¿sí? Es decir, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos cuáles son los subsistemas de, mm, del sistema de la seguridad social, pero, por ejemplo, cuando uno llega a la vejez y no puede seguir trabajando y se jubila, ¿sí? Se puede jubilar porque en el momento en que pudo, realizó los aportes, ¿sí? Correspondientes, ¿sí? sí, Pero bueno, también sucede que mis aportes muchas veces también o sea, van a un fondo que es utilizado para quienes no tienen la posibilidad de trabajar o se quedan desempleados, ¿sí? No es que existe reciprocidad total entre los aportes y beneficios. ¿Se entiende? sí, Bien. Después, en segundo principio es la subsidiariedad, ¿sí? Y lo que dice que si bien la responsabilidad primaria recae en los propios individuos, ¿sí? Nosotros, a través de nuestros aportes, el Estado debe colaborar, reforzar y asistir a todos, ¿sí? Es una obligación del Estado, ¿sí? Que no puede delegarla a nadie. Por otro lado, está el principio de universalidad, que quiere decir que es la cobertura de estos servicios ante las contingencias que vamos a ver más adelante, se debe extender a todas las personas sin excepción, ¿sí? Es para todos, y es integral porque lo que pretende es justamente ver cuáles son las contingencias que pueden llegar a afectar a la persona desde diferentes puntos de su vida y abarcando su integralidad, su completitud, por así decirlo, ¿sí? Sí. Y todo Y su ciclo de vida laboral, digamos. tal cual. Y por último, el principio de igualdad, ¿sí? Lo que nos establece este principio es que debe brindarse igual cobertura
a todos los individuos que estén en igualdad de condiciones y circunstancias, ¿sí? Lo que quiere decir que es igualdad entre iguales, Sí. ¿sí? Entonces, fíjense que son similares a los principios del derecho, pero apunta más a la solidaridad, a la universalidad, a que es para todos, ¿sí? Estos principios se va a cortar en cualquier momento, así Sí, eso te iba a que decir. sigo hasta donde llegue. Creo que hasta acá llegamos con los principios y después avanzamos con contingencias. ¿Cuáles son las contingencias que prevé este sistema de seguridad social? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Nos encontramos entonces en el próximo link. Bárbaro. Bueno, Bueno, como les comentaba, estos son los principios de derecho a la seguridad social. Vamos a avanzar entonces con lo que son las contingencias, ¿sí? Cubiertas y prestaciones de este sistema de seguridad social. Decíamos que el derecho de la seguridad social abarcaba no solamente al trabajador dependiente, sino al autónomo y al desempleado, y lo protegía de ciertas contingencias que le pueden suceder a lo largo de su vida, ¿sí? Estas contingencias se clasifican en biológicas, patológicas y sociales. Cuando hablamos de contingencias biológicas, hablamos de, por ejemplo, la maternidad, la vejez y la muerte, ¿sí? Por ejemplo, la maternidad, cuando nosotros, uno se queda embarazada y pide licencia por maternidad, no es que deja de percibir sus saberes, ¿sí? Sino que gracias a este sistema de seguridad social, a mí me aseguran, ¿sí? Que yo siga percibiendo exactamente la misma remuneración, Ujú. ¿sí? Sí. Cuando yo, como les decía recién, llego a cierta edad y que ya no puedo trabajar, porque ya obviamente mis capacidades no son las mismas, bueno, yo puedo acceder a una jubilación y no es que dejo de cobrar, ¿sí? Un cierto porcentaje, pero no es que no dejo de percibir algún ingreso. Asimismo, por ejemplo, cuando la persona fallece, ¿sí? Se prevé algún tipo de seguro. Las contingencias patológicas también cuando sucede algún tipo de accidente y la persona queda imposibilitada de poder continuar asistiendo a su trabajo y tiene licencia, bueno, esto es también gracias a que el derecho de la seguridad social prevé que esto puede pasar, ¿sí? Ya sea con accidentes inculpables o accidentes de trabajo, ¿sí? O incluso llegar a un estado de invalidez. Si hay personas que tienen algún tipo de accidente y no pueden directamente volver a trabajar, bueno, está previsto esto también. Así como también se prevé que existan contingencias sociales, como por ejemplo, bueno, el concepto carga es bastante antiguo, pero se sigue usando. Las cargas familiares y el desempleo, ¿sí? También puede suceder. Para eso está previsto un seguro de desempleo, por ejemplo, ¿sí? ujú. Entonces, las prestaciones que puede dar la seguridad social son de tres tipos, ya sea a través de servicios, beneficios o prestaciones en dinero o especie, ¿sí? En prestaciones en dinero en especie, por ejemplo, las cargas familiares es a través de un dinero, se reconoce con asignación familiar, por ejemplo, ¿sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda con respecto? Es No, una clasificación, ya le digo, las contingencias que tienen en cuenta que diariamente en nuestra cotidianidad lo vemos, ¿sí? Porque ya sea para nosotros mismos que tenemos o hemos estado alguna vez con licencia por maternidad, o tenemos carga de familia, ¿sí? O en algún momento tuvimos algún accidente de trabajo y no dejamos de percibir el ingreso, ¿sí? O por ahí nos quedamos desempleados y pudimos acceder al fondo de desempleo, ¿sí? Son todas Sí. cuestiones que
están presentes, ya le digo, y muchas veces no sabemos de dónde surge esto, ¿sí? Pero bueno, es como para tener una idea de dónde sale, que es el derecho a la seguridad social, que no es lo mismo que el derecho laboral, y que todo se enmarca dentro de un sistema de relaciones laborales en donde encontramos los actores que comentábamos recién, ¿sí? Sí. El sistema de seguridad social, en base a las contingencias, ¿sí? Se organiza dentro de diferentes subsistemas, ¿sí? El subsistema previsional, sí, que habla sobre la vejez, sí, por ejemplo, la jubilación, habla sobre la edad avanzada, la invalidez y las consecuencias de la muerte, ¿sí? Entonces, son todos los beneficios o servicios, ¿sí? Que prevé este sistema de seguridad en cuanto a estas cuestiones, ¿sí? Porque van a protegerme de estas contingencias que me pueden suceder. Después tenemos otro gran subsistema que es el de desempleo, que ampara a quien han perdido su trabajo a través de un subsidio transitorio. Yo no sé si actualmente creo que depende también de la antigüedad del empleado, pero creo que lo mínimo son 3 meses. Sí. Pero bueno, eso también varía, también depende muchas veces de la época, ¿sí? Y del contexto, Tal ¿sí? cual. Ujú. Piensen Eh, ahora, además del subsidio, perdón, el fondo de desempleo para estas situaciones en particular que bien explica Pame, bueno, hoy tenemos otros elementos más como el IFE, ¿sí? Dada la circunstancia particular de pandemia, por ejemplo. Sí. Ujú. Sí, son sistemas que no son rígidos, ¿sí? Que se tienen que que se Adaptando. van adaptando Ujú. a justamente el contexto y las contingencias. Debería ser así en nuestro país, bueno, lo vemos reflejado ahora, es así. En otros países muchas veces no es así. Y el subsistema de desempleo es casi inexistente, ¿sí? El subsistema previsional también es muy bajo a comparación del nuestro. Por eso va a depender de qué política de Estado exista en ese país. Ujú. Por otro lado, tenemos el subsistema de asignaciones familiares, ¿sí? Que compensan al trabajador por los gastos que le pudieran ocasionar sus cargas de familia. Eso es lo que dice la teoría, ¿sí? Por ahí los términos no son el hecho de compensar, pero bueno, es así, supuestamente compensan al trabajador eh, por su hijo, por ejemplo. Entonces le pagan la escolaridad, le pagan por el hijo, por el nacimiento, ¿sí? Sí. Y finalmente tenemos un gran otro subsistema que es el de salud, en el que se incluyen las obras sociales, ¿sí? Que sí, no son del Estado, sino que son entes autónomos que integran el Sistema Nacional de Salud y que son financiadas gracias a los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador, ¿sí? En el caso de las que son autónomas. Y los seguros de salud, ¿sí? Que esos son un conjunto de medios e instrumentos mediante los cuales el Estado otorga cobertura de salud con los alcances del seguro social, ¿sí? Los seguros de salud no son lo mismo que las obras sociales, es para quienes no hacen estos aportes y contribuciones, ¿sí? Ujú. Esto es un poco un resumen tengan en cuenta que eh, el concepto de relaciones laborales es súper amplio, hay carreras enteras que se dedican a analizar cada uno de los actores en sus diferentes aristas. Tratamos de hacer una revisión general para que puedan tener justamente un panorama general, ¿sí? De cuáles son los componentes, las nociones básicas del derecho al trabajo y del derecho a la seguridad social, para que cuando sucedan estas contingencias, cuando suceda algún problema laboral y tengan que recurrir a leer el convenio colectivo, a una ley, puedan
decir, bueno, pero esto se relaciona con el principio, capaz que no saben el nombre exacto, pero saben de dónde proviene, ¿sí? Eso es lo que por lo menos queríamos presentarles para que tuvieran esta idea general. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya? ¿No? No. También son palabras que son bastante familiares, digo, no los principios, pero los subsistemas de seguridad social son, cuando uno después ve de qué se trata, lo relaciona más fácilmente. Ujú. Tal cual. Bueno, si no tienen ninguna duda, hablen ahora o callen. Para ti. Para siempre. Está bien. Bueno, no, cualquier cosa, seguimos Era un hablando, chiste, no hay era un problema. chiste. Sí, era un chiste. Bueno, si no hay ninguna duda, dejo de compartir. Bueno, Esto ya está subido, aclaramos que está disponible la unidad 5, tanto las presentaciones de esta unidad como la bibliografía obligatoria y ampliatoria. Ujú. Sí, A sí. diferencia de las otras unidades donde van a ver que la bibliografía obligatoria y ampliatoria están en Drive. un drive, sí, no están subidas los archivos al aula, ¿sí? Así que Ujú. aclaro que está hecho así, digamos, para que puedan acceder directamente al drive. Si tienen algún inconveniente para acceder, nos avisen, ¿sí? Bueno, Porque bueno, no están los archivos en el aula, porque eran muy pesados. Está bien. Bien, dejo de compartir y la dejo a Shani. Gracias. 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 Pame. Gracias. Bueno, un poco la idea para seguir trabajando este bloque de la última unidad que les decíamos al principio con Pame. Bueno, primero les pregunto si se ve ahí, ¿sí? Sí. Genial. Les decíamos que un poco la idea era ver algunos temas que tienen que ver con la dinámica organizacional, ¿no? En definitiva, ver la complejidad, si se quiere, del sistema. Pame recién nos hacía esta introducción de los distintos agentes que operan en este sistema, y también, obviamente, la versatilidad que tiene y las situaciones de cambio que también nos hacen de alguna manera pensar. No escucho nada. Sí, Shani, Sí, no sé. hola, a ver si Ahora sí. Ahora sí. bueno, Escucho entrecortado, no sé el resto. a ver, me dicen. Pame, ¿me escuchás? Sí. Yo te escucho, pero te escucho medio cortado. Ajá, a ver, espérenme que voy a tratar Ah. de revisar la conexión, aguárdenme un segundito. Ahora te escucho bien. Bueno, a ver si puedo seguir. Espérenme un segundo, que vuelvo a compartir la pantalla. A ver. Perdón. A ver ahora. ¿Se escucha? Ahora sí. Cristian dice que sí. Bueno, a ver. Sí. Me detienen de nuevo si se vuelve a cortar. Bueno, les estaba tratando de decir que de la misma manera que vimos la complejidad del modelo, si se quiere, de comportamiento, viendo la diversidad de los actores que recién nos presentaba Pamela, ¿sí? En el sistema laboral, otro fenómeno que podemos abordar en la dinámica organizacional es la gestión del cambio, ¿sí? Y por eso es otro tema que queríamos abordar con ustedes. Respecto del cambio como tal, ¿sí? Un poco para ponernos en tema y empezar a pensar al respecto, una definición o una conceptualización básica, ahí ven algunas expresiones, por ejemplo, como lo define nuestro diccionario, ¿sí? Dejar una cosa o situación para tomar otra. Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria, ¿sí? Pareciera que nos da una connotación de dejar algo, salir de alguna circunstancia y pasar a otra. En la segunda expresión, fíjense que lo plantea con un agregado de valor, ¿no? Dice que se pasa de A a B, pero que B generalmente es lo contrario de A,
¿sí? Cuestión que no necesariamente tiene que hacer así, pienso, en los hechos o en los sucesos de cambio organizacional que se pueden dar, ¿sí? Por eso, más allá de esa conceptualización general y básica del diccionario, queríamos traerles otras definiciones que nos parecen más pertinentes para lo que queremos abordar, ¿sí? Fíjense la segunda: cambio denota acción o transición de un estado inicial a otro diferente, según se refiera a un individuo, a un objeto o a una situación. Este concepto sí se va aproximando un poco a lo que queremos trabajar y compartir con ustedes, que es sí claramente una acción de movimiento, ¿sí? Una acción de transición, es decir, de pasar de un estado X a otro estado que es distinto, y que obviamente podemos hablar de individualidades, de colectivos, o de circunstancias en particular que están en el medio de ese proceso, ¿sí? de esa acción de cambiar de un estado respecto del otro. También nos parece interesante de esta interpretación quedarnos con el concepto también de estado, ¿sí? Porque si hablamos de estado, hablamos como de un conjunto de condiciones que prevalecen en un tiempo y en un espacio determinado. Y ese conjunto de condiciones son las que se van a ver modificadas para pasar a un conjunto distinto, a un estado diferente, ¿sí? Distinto. ¿Se entiende, más o menos? Sí. ¿Qué Ujú, interpretación queremos darle? Entonces, bueno, perdón, Daniel. Sí, no, nada, una aclaración. Esa segunda definición se corresponde con la definición de cambio que surge de la física, de la química. También. Por eso lo del estado. Claro. Es cuando el agua pasa, por ejemplo, de estado gaseoso a líquido o sólido, cualquiera de sus variantes. Ujú. Esa es la definición, de ahí viene esa definición de cambio. Muy bien. Digo, para que lo interpretemos bien, ese estado como conjunto de características que tiene, en ese caso, un cuerpo, Ujú. es a lo que refiere, en el caso de un individuo, un objeto, una situación. Exacto. Bien. Por eso nos parecía valioso, digamos, este concepto de estado, insistimos, ¿no? Porque es lo que está determinando ese conjunto de condiciones que están en esa persona o en esa organización, en ese tiempo y en ese espacio. Y son las que se van a transformar, ¿sí? Por eso Sí. nos quedamos un poco con esta otra, esta última definición que les explicitamos ahí, que nos la da un autor que nosotros también abordamos, que es Gareth Jones, que dice que el cambio organizacional es un proceso por el medio del cual la organización pasa de un estado, X, el estado actual, a un estado distinto, un estado futuro, un estado que es deseado, para alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? Ahí aclaro de que no es textual la definición, porque Gareth Jones termina la definición diciendo que es para el logro de la eficacia, ¿sí? De la organización, cosa con la que discrepamos, entonces lo ampliamos expresando para el logro de ciertos objetivos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos también en el modelo de comportamiento a qué nos referíamos con los objetivos, ¿sí? Y de hecho la eficacia puede ser uno de ellos, ¿sí? ¿Nos siguen hasta ahí? Sí. Ujú. Ok, bien. Y justamente, si lo queremos un poco vincular con lo que nosotros estamos abordando, que en definitiva son los recursos humanos, ¿sí? Claramente, y pensando en la administración de los recursos humanos, o la administración del esfuerzo humano, como nosotros proponemos que se exprese esta disciplina particular, podemos pensar que este cambio organizacional de pasar de un estado A a este otro estado B, puede plantearse como objetivo, claramente, la intervención sobre las personas, como también la intervención sobre otros procesos, los tecnológicos y los organizacionales en su conjunto. Pero haciendo una asociación con lo que dijimos allá lejos, ¿se acuerdan cuando presentamos un poco la disciplina? Nosotros decíamos que el objetivo de la administración justamente de recursos humanos era mantener, ¿se acuerdan? Y acrecentar las capacidades de las personas, ¿sí? Las capacidades de la gente con la que trabajamos, ¿sí? Entonces, tal vez podemos justamente pensar y entender que los procesos de cambio que deberíamos planificar y gestionar cuando
ustedes asuman esta responsabilidad de administradores, tiende a, o debería tender a, mínimamente mantener y propositivamente acrecentar y mejorar las capacidades de las personas, ¿sí? De hecho, en todo lo que va de esta materia, hemos visto ya muchos mecanismos a través de los cuales podemos generar el cambio en pos de acrecentar los recursos humanos. Y sin ir más lejos, en el encuentro anterior charlábamos de evaluación de desempeño, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la evaluación desarrollada como lo planteábamos puede ser un proceso de cambio. Muchos decían al principio de la charla, cuando Daniel la presentaba, o creo que fue cuando hicimos el práctico, y compartimos experiencias de otros organismos públicos, alguien de ustedes dijo, sí, pero casi no hay en la administración pública este tipo de mecanismos. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la evaluación de desempeño? ¿Sí? Bueno, Sí. seguramente la implementación de un proceso de esa naturaleza, ¿sí? En un organismo que existe hace no sé cuántos cientos de años, y que de repente el cambio cultural dé cuenta de, por ejemplo, valorar el desempeño, bueno, claramente es un objetivo de cambio organizacional que podríamos plantearlo o alinearlo con el fin último que decíamos que tiene la Administración de Recursos Humanos: mantener y acrecentar o incrementar las capacidades de las personas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Obviamente, ¿qué nos lleva a desarrollar o tomar la decisión institucional de llevar adelante un proceso de cambio? Pueden ser distintas y muchas las circunstancias que hagan que eso ocurra, ¿sí? Por eso un poco recuperamos acá este esquema que ustedes ya conocen, el del modelo de comportamiento organizacional, simplemente para entender que en el fenómeno del cambio vamos a encontrar fuerzas promotoras, es decir, fuerzas que están estimulando, que están propiciando, que están a favor del cambio, y también claramente otros mecanismos que se presentan como resistencias al cambio. Entre las fuerzas promotoras, obviamente uno puede pensar e imaginar diversas circunstancias que en general tienen que ver, por sobre todas las cosas, con las variables más externas, ¿sí? Las contingentes y contextuales, ¿sí? Pueden haber, por supuesto, fuerzas promotoras internas, claramente. En general, las planteamos como que las más significativas o las más recurrentes tienden a ser externas. Cuando hablamos de fuerzas promotoras externas, hablamos desde situaciones competitivas, ¿sí? Del sector económico en el que nos encontremos, que nos están forzando a cambiar, ¿sí? O a implementar algún tipo de cambio, alguna fuerza de carácter económica, política. Bueno, pensemos en lo que nos está pasando ahora, ¿sí? Una fuerza promotora del cambio claramente ha sido la circunstancia de pandemia, sin ir más lejos, ¿sí? Todo este tiempo hemos hablado de cómo se han modificado sus propios esquemas de trabajo, las pautas de trabajo, de organización de las tareas, de cómo se prestan los servicios, de cómo se organizan los equipos de trabajo, entre otras tantas cosas, ¿sí? Obviamente todo el fenómeno social en general, el fenómeno global en general, pueden ser fuerzas promotoras de ese cambio. Pero de la misma manera decíamos que podemos reconocer esas fuerzas en el exterior, también las podemos plantear como fuerzas al interior, ¿sí? Claramente, dependiendo de las circunstancias, puede ser una fuerza que puede iniciarse de una manera limitada o acotada, como por ejemplo cierto grupo de personas nuevas en un sector particular de la organización. En general no reconocemos esos fenómenos porque, otra vez, en general son mucho más acotados, ¿sí? No ocurre en la generalidad de las situaciones que un pequeño grupo pueda hacer una transformación profunda o de alcance general, pero podría darse. Sí, lo que es, de la misma manera que generalmente identificamos las fuerzas promotoras como externas, sí lo que nos pasa también es que en general las resistencias al cambio claramente las podemos identificar como una fuerza de tipo interna. Y ahí también, un poco con el gráfico, la idea era plantear que esas resistencias las podemos ver
en los 3 niveles, ¿sí? Es decir, nosotros podemos pensar e identificar claramente resistencias a nivel individual, es decir, de las personas, ¿sí? Desde su propia definición como tal, desde sus creencias, desde sus propias experiencias, de las características que tiene de su personalidad. ¿Se acuerdan que las aprendimos también? ¿Sí? Había características que estaban vinculadas con la capacidad de la apertura, del pensamiento flexible, de la capacidad de adaptarse, ¿sí? Bueno, elementos que no están presentes de la misma manera en todos los individuos, porque también dijimos que éramos todos distintos, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, bueno, claramente hay resistencias al cambio que las podemos ver en las individualidades, pero también hay resistencias que las podemos ver a nivel de los grupos, ¿sí? Seguramente todos, y si ustedes ahora piensan 2 minutos en sus propios ambientes laborales, estoy segura que van a poder encontrar grupos, ¿sí? Sectores, colectivos de personas que pueden identificar como los más proclives a sostener una conducta de resistencia frente a cualquier cambio, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Es así? Sí, tal cual. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando hablamos de cambio, ¿no? Perdón, de grupos, y Daniel nos explicaba allá lejos cuando hablábamos del fenómeno de la cohesión de los grupos, ¿sí? Y junto con la cohesión, ¿se acuerdan que hablábamos de las debilidades de los grupos? Bueno, esa intensificación del compromiso, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una de las debilidades? ¿Se acuerdan que veíamos el efecto nivelador, polarización, responsabilidad dividida? Bueno, había una de las debilidades que mencionamos que era la intensificación del compromiso. Bueno, claramente, con el problema de que el grupo de alguna manera se alinea a un pensamiento único, van a seguir sosteniendo ese pensamiento, más allá que la realidad le esté mostrando otra cosa, ¿sí? Entonces, esa cohesión, esa fuerza grupal, hace que el fenómeno de la resistencia al cambio se sostenga, ¿sí? Colectivamente, o al menos en ese grupo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Como el fenómeno grupal también nos está afectando como fuerza muy, muy clara de resistencia al cambio. Y bueno, también claramente a nivel organizacional podemos verlo. ¿Por qué? Bueno, porque la organización en su definición, ya sea de su estructura, de sus políticas, de los procesos de trabajo, ¿sí? De la cultura que tiene la organización como tal, también puede estar planteándose o definiéndose como de resistencia o, insisto, con mayor aversión a asumir cualquier tipo de modificación en las formas de operar. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Entonces, bueno, nada, un poco la idea era eso, ¿no? Que reflexionemos también en poder tratar de identificar los distintos planos, los distintos niveles en los que se puede ver representado el proceso de cambio y las resistencias internas. Bueno, un poco para tratar de seguir con este concepto, queríamos, y ya así adentrándonos un poquito más a lo que definimos como cambio y al cambio como proceso, queríamos traerles un pequeño modelo de un autor que nosotros ya lo abordamos en su momento. Este autor que ven ahí, Kurt Lewin, era un psicólogo y filósofo alemán, pero que vivió en Estados Unidos, que nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos los modelos de liderazgo? ¿Se acuerdan que habíamos visto los paradigmas? El rasgo, el de comportamiento y el situacional. En el de comportamientos estaban los estilos, ¿se acuerdan? ¿De los estilos? El autocrático, todo eso. Sí. Bueno, este señor fue el que los estudió, uno de los que los estudió y pudo determinar o predefinir esos estilos que nosotros conocemos, ¿sí? Él fue muy conocido por eso especialmente, pero también hizo muchos aportes respecto a este tema. Y bueno, por eso decidimos también traerlo. Bueno, y les decía, qué es lo interesante de este autor y qué es lo que nos plantea con este gráfico que están viendo allí. Básicamente nos está tratando de definir
con esta teoría del campo de fuerza, así la definió él, ¿sí? Que, fíjense, en este primer pedacito, ¿sí? Esta primera línea recta, ¿sí? Del estado actual, que él define como estado actual, está tratando de decir que la organización, o el ente en particular, se encuentra hoy en un estado que es un estado de equilibrio, y que ese estado de equilibrio se está dando porque justamente hay dos tipos de fuerzas, estas fuerzas que ven ahí, las restrictivas, ¿sí? Y también hay otro tipo de fuerzas, las impulsoras, que están en equilibrio, ¿sí? Cuando esas fuerzas están equilibradas, la organización está en ese estado, en esa línea que vemos ahí, de inercia, si se quiere, ¿sí? Y no cambia. ¿Se entiende? Sí, está definiendo cómo hoy opera un estado puntual en la organización. Existen esas dos fuerzas, las que empujan positiva y negativamente, pero que como ese empuje o esa fuerza es igual, ¿sí? Hacen que se mantenga en un estado de equilibrio. La cosa no cambia. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Pero obviamente lo que dice este señor con la teoría del campo de fuerza es que si el administrador busca generar un cambio en ese status quo, ¿sí? Que lo ven ahí expresado, ¿sí? Es decir, empezar a caminar esta línea, ¿sí? que está cortando el gráfico, esa línea de cambio, evidentemente tenemos que hacer algo para que las fuerzas promotoras o impulsoras sean mayores que las fuerzas restrictivas, o reducir las fuerzas de resistencia, ¿sí? O modificar ambas fuerzas, ¿se entiende? Pero Sí. claramente tenemos que operar para, repito, que las fuerzas impulsoras o promotoras sean más grandes que las restrictivas, o reducir las restrictivas, pero en definitiva tenemos que hacer ese juego de fuerzas, ¿sí? Para que podamos superar esto, que es la inercia, ¿sí? Sí. Entonces se supone que si logramos esa modificación en ese campo de fuerzas, ¿sí? Vamos a poder producir el cambio, y vamos a poder saltar a lo que él define ese nuevo estado, ¿sí? De las cosas, ese nuevo estado de la organización, en donde también se aspira, por supuesto, a volver a tener un nuevo equilibrio, donde también ese nuevo equilibrio se construye otra vez en el equilibrio de estas fuerzas. Siempre van a coexistir porque es un estado, si se quiere, viviente, ¿sí? En consecuencia, ambas fuerzas siempre van a estar. Pero entiende, en definitiva, que tenemos que entender que para producir ese cambio, tenemos que hacer este juego de fuerzas, que eran los fenómenos que recién mencionábamos, ¿sí? Como las circunstancias o los ejemplos organizacionales que se pueden presentar, y que el administrador tiene que impulsar para poder pararse en este nuevo estadio de situación, en este nuevo estado, en esta nueva búsqueda de los objetivos que nos propongamos, ¿sí? Decíamos el ejemplo, bueno, acá estamos en el estado actual, en un organismo público, la municipalidad, que nunca tuvo evaluación de desempeño, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque había unas fuertes fuerzas restrictivas del sindicato que no estaba de acuerdo con el tema, la gestión de gobierno no consideraba que fuera importante, etcétera, etcétera, un montón de cosas que podemos enunciar, ¿sí? Es deseable o es esperable que exista un juego distinto entre esas fuerzas restrictivas e impulsoras para poder transitar el cambio y llegar al estadio que queremos llegar, que es que el sistema de evaluación de desempeño se implemente en todos los empleados públicos de la municipalidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es de esperar que este nuevo estado deseado, esa línea que vemos nueva, logre cierto equilibrio, ¿sí? Para que ese cambio perdure, ¿sí? Si no logramos tener el equilibrio entre las fuerzas, un nuevo equilibrio entre las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras, ese cambio no va a ser perdurable, ¿sí? No va a ser duradero. ¿Se entiende? Ujú. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Siguiendo este autor y primero pudiendo entender este juego de fuerzas que él nos propone, que existen en el fenómeno del cambio, el otro elemento que nos propone, en algunos textos lo van a encontrar como la regla de la raíz cuadrada, porque verán ahí que parece ser como una raíz cuadrada lo que se grafica, ¿sí? Sí. Este autor
nos decía también que, bueno, si entendimos, repito, este juego de fuerzas, o de superación de esas fuerzas para quebrar la inercia y pasar de un estado actual a un estado deseado, futuro y distinto, él nos plantea que en ese proceso de cambio hay momentos, ¿sí? Fíjense que el gráfico como que nos marca 3 tensiones, ¿sí? Es parecido a lo que veíamos recién, ¿sí? De un estado de equilibrio, acá la situación inicial, a un nuevo estado de equilibrio con la situación objetivo, ¿sí? Pero él básicamente lo que nos propone y nos incorpora en este análisis es entender que en ese proceso hay momentos, decíamos. Un primer momento que lo van a encontrar con estas expresiones: descongelar, un momento de cambio propiamente dicho, y el de recongelar, ¿sí? ¿Por qué él hablará de descongelar? ¿Qué se les ocurre en este primer estadio en donde dijimos que había un equilibrio, había compensación de fuerzas opositoras y promotoras del cambio, y que estábamos en un status quo? ¿Por qué hablará de descongelar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué analogía? Y hacer algo para salir de ese estado. ¿Y qué es lo que habrá que descongelar? Y La forma de fuerzas actuar. existentes. Tal cual, ¿sí? Hay un proceso, si se quiere, de desaprender. Claro. ¿Sí? Hay que desarmar ese juego de fuerzas, en definitiva, ¿sí? Sí. Para pasar, decía Lewin, a un estadio de cambio, que fíjense que tiene un primer momento de caída, ¿sí? Sí. Sí. Que claramente está asociado a la crisis que se produce y que viven quienes experimentan en general el proceso de cambio, ¿sí? Sí. Para en algún momento, en la etapa de cambio, poder empezar a caminar hacia la transición en pos de llegar a lograr ese nuevo estado futuro deseado, ¿sí? Pero fíjense que en principio dice que en general los comportamientos de los individuos tienden a caer, ¿sí? A bajar, hasta aceptar el cambio y poder empezar a caminar el tránsito hacia el estado futuro deseado, ¿sí? Sí. Sí. Se está por cortar, pero ahora volvemos, y fíjense que la última etapa la llama recongelar, ¿sí? Sí. Ahora pensamos a qué se refiere y lo retomamos en el próximo enlace, ¿sí? Bueno, entonces estábamos tratando de terminar de presentar este modelo con la última etapa, ¿sí? Decía la de recongelar, ¿sí? Y Sí. les preguntaba a qué se referirá el autor con esta etapa. Con reforzar los cambios procesados, volver a reforzar lo que se intentó cambiar, digamos. Sí, en realidad es afirmar, ¿sí? Afirmar. Reafirmar, ¿sí? El cambio que se produjo y aceptar Claro. y operar Claro. con el nuevo estado, ¿cierto? Claro. Equilibrar las fuerzas en otro estado diferente. Sí. Exactamente, pero tenemos que recongelarlo, usando esta metáfora, decíamos, de hacer sostenible ese cambio, ¿sí? Claro. Sigo con el ejemplo que charlamos en el último encuentro, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación de desempeño. Si realmente, adelante. No, se me ocurrió. ¿Se acuerdan cuando hablábamos dentro de lo que tenía que ver con el modelo de Jung de la psiquis? Que Sí. decíamos entre el consciente y el inconsciente. Sí. ¿Sí? Sí. Esto viene a ser todo cambio, un cambio cultural o de proceso, de lo que sea. Entonces, volver a transformar en inconsciente, Ajá. ¿sí?, el cambio, en natural, y naturalizarlo nuevamente, y pasas al estado anterior. Está ¿Sí? bien. ¿Se entiende? Primero me produce cosas, me alerta el cambio, pero una vez que lo empiezo a naturalizar y me acostumbro, vuelve a ser la nueva normalidad, y ya no lo pienso más. Claro, ya volvemos a ser consciente. ¿Sí? ¿Pudieron seguir esto Sí, que nos sí. explicaba Daniel? Sí. Sí. Se entendió. Y después el ciclo vuelve, se repite constante, ¿no?
¿sí? Después vuelvo a descongelar y otra vez. Si es que quiero. Exacto, es la gestión que yo como administrador haga al respecto, ¿sí? Está bien. Tal cual. Es importante esto que nos explicaba recién Daniel, ¿no? Nos hablaba de esta nueva normalidad, ¿sí? Y de naturalizar este nuevo proceso, ¿no? Este nuevo estado. Si estamos de acuerdo con esta última y volvemos a reflexionar sobre la primera, para seguir reforzando, en el descongelar, también uno busca que los actores de la organización traten de tomar casi como obvia la necesidad de cambio, ¿sí? Es decir, sería deseable que en esa etapa del descongelar la mayoría de los miembros de la organización puedan ver la necesidad de cambio, puedan naturalizarla también como una necesidad, porque claramente eso los va a disponer en un grado de aceptación distinto, y de que el movimiento hacia cambiar también sea más natural. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿sí? Sería deseable que en esa etapa de descongelar se pueda aceptar, reconocer la necesidad de cambiar. Sería el estado ideal, ¿sí? Y claramente estamos reflexionando sobre esto porque en el medio estamos hablando de personas que transitan y viven el cambio de maneras diferentes, ¿sí? Pero que en general el comportamiento que estamos contando es el general o el común de la mayoría de las personas. En esta etapa, ahora me detengo en la etapa de cambio también, es claro que es una etapa de transición, ¿sí? Es una etapa de ni, y los ni tienen la complejidad de la incertidumbre, ¿sí? De los límites no claros del todo, ¿sí? Donde en general hay trabas, hay dificultades. En general en este juego de lo consciente y lo inconsciente que recién mencionaba Daniel, también eso nos juega muchas veces una mala pasada, porque muchas veces pasa que todavía estamos en ese juego inconsciente de que no abandonamos todavía el estado anterior, ¿sí? Me dicen que lo haga por el sistema, pero yo mientras lo sigo haciendo por las dudas en papel, ¿sí? ¿Se entiende lo que queremos decir? Sí, sí. En ese proceso de transición todavía está ese juego de no abandonar completamente el estadio anterior. Si se quiere, es el momento más frágil del proceso, ¿sí? Obviamente el desafío que tendríamos nosotros, si tenemos esta responsabilidad de conducirlo, es tratar de que ese periodo de transición, primero que este periodo de decaimiento temporal sea lo más cortito posible, ¿no? Tratar de achicarlo, minimizarlo, ¿sí? En la medida, obviamente, que se pueda, y tratar de que esta transición también reducirla, ¿sí? No puede ser eterna, ¿sí? Porque si no, esta pendiente nunca va a ser hacia arriba, sino que, por el contrario, va a seguir para abajo. Entonces, sería deseable que esa transición sea lo más también reducida posible, siempre, por supuesto, atendiendo a la capacidad de las personas y la organización en su conjunto, ¿sí? Pero bueno, sería deseable poder alcanzar eso. Y decíamos, retomando lo del recongelar, sí, la idea importante de este estadio es que estamos tratando de transformar en una nueva regla general este nuevo patrón de comportamiento, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de lograr. Acuérdense que cuando hablábamos en algunos otros encuentros, ¿sí?, de aprendizaje, ¿sí?, también es un elemento que podemos tomar y recuperar como concepto. ¿Se acuerdan que decíamos que era el aprendizaje? ¿Me ayudan? Sí, un cambio permanente. Un cambio permanente. Exacto, sí, el cambio permanente, decíamos, en el comportamiento de las personas. Bueno, acá claramente, seguramente, necesariamente les diría, hay un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y necesitamos que ese cambio de conducta sea permanente, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, por eso hablamos también de este recongelar. ¿Está bien? ¿Nos siguen hasta ahí? Sí. Bueno, un poco en el slide que sigue queríamos resumirles otra vez cosas que ya un poco fuimos charlando recién, ¿no? Estuvimos tratando de explicar
el fenómeno del cambio como proceso, estos distintos momentos, y decíamos que las personas van a vivir con sus emociones, con sus experiencias, de manera diferente cada uno de estos momentos. Algunas cosas ya las dijimos. Dijimos que en la etapa de descongelar estamos dejando un status quo, un patrón de conducta, una forma de desarrollar las tareas y de comportarse de cierta manera, y que frente a ese dejar hay personas que lo pueden vivir bien, y hay personas que por el contrario lo viven mal, lo viven como una sensación de pérdida, como una sensación de profunda angustia, y tienen mucho temor por lo que no conocen, y frente a ese temor tratan de sostener o mantener lo anterior, ¿sí? Y en general lo van a ver que los autores lo definen como esa etapa de duelo por desaprender y dejar unas formas de trabajar y de comportarse distintas. Decíamos que en la etapa del medio, esta que Lewin define como cambio, claramente hay un sacudón, ¿sí? Claramente nos están moviendo el piso, están moviéndose las reglas, las pautas generales de conducta, y lo que pasa es que claramente las personas muchas veces pierden el rumbo, ¿sí? Pierden la orientación de para dónde vamos, ¿sí? En general hay confusión, porque hay un primer estadio en donde se pisa lo viejo y lo nuevo, ¿sí? No siempre es rotundo y a partir de mañana ya no hay más de lo otro e inmediatamente hay algo totalmente distinto. En consecuencia, claramente es un proceso de cierta confusión. Obviamente, en todo proceso de reaprender va a haber aciertos y desaciertos, va a haber cosas en las que avanzamos y otras en las que no, hasta tanto el rumbo se consolide. Entonces, esas idas y venidas, ¿sí? Esas marchas y contramarchas, hay muchas personas que las pueden aceptar, entender, valorar y vivir bien, y otros que no, ¿sí? En consecuencia, también tenemos que estar alertas a esas situaciones, ¿sí? Hay personas que también van a sentir que tienen una gran sobrecarga de trabajo en esta coexistencia de dos modelos o dos formas de resolver o desarrollar una tarea, y eso también les genera una carga emocional negativa también mayor, ¿sí? En consecuencia, tenemos que ser conscientes de todos esos fenómenos que también se van a dar en las personas que atraviesen ese estadio, ¿sí? Sí. Para finalmente, bueno, otra vez lo que ven ahí expresado, decíamos recongelar para tratar de, habiendo llegado a alcanzar cierto equilibrio de ese nuevo estado deseado, tratar de que ese estado se consolide, se naturalice, y en definitiva sea aceptado, ¿sí? Y permanezca en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Bárbaro. En esta línea un poco de pensamiento, y bueno, decíamos, tomando este autor que nos presenta cómo hacer consciente, en definitiva, los distintos momentos por los cuales vamos a atravesar en el proceso de cambio, otro concepto importante que nos parecía relevante compartir es qué pasa con las personas, decíamos, y cómo actúan en cada uno de estos momentos, ¿sí? En mayor o en menor grado, en cada uno de estos estadios, ¿sí? Desde la ruptura, el decaimiento, la transición, y hasta llegar hasta la estabilización, yo diría de acá para atrás, ¿sí? En estos momentos, aquí, en general, decía, en mayor o en menor grado, podemos encontrar una conducta, un comportamiento de los individuos, que en general lo van a ver en los textos definido como resistencia al cambio, ¿sí? Que básicamente es eso, es el grado de aversión que las personas tenemos a modificar lo que hacemos, modificar cómo nos conducimos, modificar cómo nos comportamos, modificar cómo nos relacionamos con el otro, ¿sí? Y en ese sentido, es interesante también este pequeño esquema de estos otros dos autores alemanes que les traíamos a colación, porque estos autores, fíjense que nos presentan una suerte de pirámide, donde la base claramente es más ancha, ¿sí? y la cúspide más pequeña, y están tratando de demostrar que en el proceso de cambio, ¿sí? En general, ¿sí? El comportamiento va desde la base de esta pirámide que estamos viendo hacia la cúspide, ¿sí?
pasando de una resistencia inicial en donde hay más personas en este estadio, y en general llegando a menor cantidad de personas hacia la cúspide. Y fíjense que también es interesante este modelo porque se asocia con algunos conceptos que ustedes ya conocen. ¿A qué les hace recordar esas palabras que están ahí? A las competencias. A las competencias. Claro, sí, tal cual, a las competencias, ¿se acuerdan? Fíjense que ahí estos autores dicen no sabe, no puede o no quiere. No quiere. Tal cual. Bueno, ¿qué dicen estos autores? Que también es una reflexión interesante. Básicamente lo que nos plantean es que en general, de las investigaciones que ellos hicieron, advierten que los comportamientos de los individuos se categorizan en esas grandes definiciones. El no saber es como, en general, la mayoría de las personas, ¿sí? Frente a un proceso de cambio, hay un gran bloque de personas que se comportan resistiendo, ¿sí? Es decir, no queriendo, porque en general no saben, ¿sí? Es decir, no saben de qué se trata, no tienen, en general, información, ¿sí? No tienen conocimiento de eso nuevo que hay que afrontar. Mientras que hay un segundo grupo, un poco más reducido, dicen estos autores, que el origen o la causa de la resistencia está asociado al no poder, ¿sí? Es decir, el temor o la resistencia viene dada por entender o comprender o creer, ¿sí? Que no tienen las habilidades necesarias para afrontar este nuevo proceso, ¿sí? No sé, instalaron el sistema nuevo, y yo la verdad que no tengo forma de entrarle al sistema nuevo, ¿sí? No sé cómo operarlo, ¿sí? No sé cómo utilizarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y finalmente, estos autores en la cúspide dicen que también hay otros individuos, ¿sí? Que en general son los menos, dice, porque muchas veces plantean que hay como un proceso de reconversión, ¿sí? Es decir, hay individuos que quedaron acá en el no sabe, y que uno puede intervenir para obviamente desactivar esa resistencia, pero que finalmente quedan algunos individuos que no quieren, ¿sí? Es decir, ya no es un problema de conocimientos, ya no es un problema de habilidades, es un problema ¿de qué? De actitud. De miedo. De actitud. De De actitud. actitud. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Acuérdense que nosotros hablamos de actitudes, decíamos, bueno, es ese conjunto, bueno, una actitud, decíamos, es la disposición psicológica adquirida por la experiencia, y en base a esa disposición es que nosotros nos comportamos, ¿sí? Y se acuerdan en el iceberg, que también Daniel más de una vez les mostró, ¿sí? Esto estaba abajo, ¿se acuerdan? Sí, era lo más difícil de modificar también, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, claramente estas personas con estas conductas, ¿sí? También seguramente van a existir en cualquier proceso de cambio, ¿sí? Aquellos que no quieren, y que claramente son los más difíciles de cambiar, ¿sí? Son los que, si se quiere, van a ser el hueso más duro de roer, ¿sí? Respecto de la resistencia que van a presentar frente a cualquier proceso de cambio. ¿Sí? ¿Nos sigue? Sí, sí, sí. Y en ese sentido hay muchas cosas que también nosotros vinimos aprendiendo y vinimos trabajando en este tiempo, ¿sí? Respecto de cómo podríamos intentar revertir estas posturas de las personas frente al cambio. Esa primera base de la pirámide que nos mostraban los autores de los que no saben, en general es posible atender y revertir esa disposición con información, ¿sí? Muchas veces los miedos que recién creo que Alejandra dijo, ¿sí? Sí. A veces son miedos falsos, ¿sí? Es decir, miedos que nos recreamos porque no sabemos, ¿sí? Y muchas veces, siendo claros con la información, podemos desechar y descartar muchos de esos temores que a veces no son tales, ¿sí? Entonces hay un gran bloque de personas que podemos revertir esa disposición si somos asertivos en lo que informamos, asertivos en cómo comunicamos, ¿sí? En general, fíjense que ahí en el slide le pusimos visión parcializada, haciendo referencia a que
también muchas veces las personas ven un pedazo del cuento, ¿sí? Un pedazo de la historia de ese proceso de cambio. Y a veces en esto de brindar información, también es conveniente revisar que la información sea completa, para que vean todo el proceso, ¿sí? O para que no se queden solo con lo negativo, lo dificultoso, que vean también los beneficios, por ejemplo, ¿sí? Pero en general hace referencia a un proceso de manejo de la información y de la comunicación. El no puede, también nosotros hablamos respecto de esto, ¿sí? Todo el desarrollo de la capacitación, del entrenamiento, está vinculado fuertemente en modificar la resistencia a cambiar, ¿sí? Obviamente conformar grupos para que las personas en este proceso de transformación se acompañen, se ayuden, haya procesos colaborativos, etcétera, etcétera, también podría ser un elemento que ayude a revertir el no puede, ¿sí? Claramente con el de las actitudes no hay no hay recetas, ¿sí? De hecho no las hay. Decíamos que la actitud es un fenómeno difícil de modificar, ¿sí? No obstante, tal vez sí nos parece importante, por eso les pusimos esa pregunta ahí, que en general cuando las personas manifiestan el no querer, esa actitud, en donde expresan su enojo, su desagrado, su bronca, su malestar, ¿no? Bueno, ahí pusimos otras, apatía, desacuerdo, rechazo, ¿sí? A veces, insisto, es porque forma parte de su disposición psicológica, para esto y para cualquier otra cosa, ¿sí? Digo, para el cambio y para cualquier otra cosa. Pero sí es conveniente en estos procesos tratar de indagar por qué tienen estas actitudes, ¿sí? El porqué del rechazo, el porqué de la apatía, el porqué del enojo, ¿sí? Puede que en algunos casos podamos descubrir que, otra vez, hay miedos, hay angustias, hay incertidumbre porque no saben de qué se trata, bueno, un elemento que les expresamos ahí que es muy importante, muchas personas sienten, hoy justamente tenía una discusión sobre ese tema, ¿no? En una cuestión laboral, en donde el argumento que me daba el empleado en el fondo tenía que ver con que él sentía que él perdía identidad, ¿sí? ¿Se acuerdan identidad cuando veíamos las teorías de puestos? ¿Sí? Sí. ¿Identidad? Sí. Bueno, tiene que ver con un desarrollo tecnológico que se está haciendo, ¿sí? Y bueno, ese desarrollo que ahora lo va a hacer el sistema, lo hacía él, ¿está bien? Entonces, bueno, claramente él siente esa pérdida, ¿sí? Frente al proceso de cambio, y no encuentra una nueva identidad, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, bueno, ahí les puse otras palabras, otras expresiones que naturalmente vienen a la mente de las personas. Che, pero esto, no, estoy re enojada porque al final esto va a implicar 3 veces más trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro. Otra vez. A nosotros nos está pasando algo de eso. A ver, te escuchamos. Contanos. Porque hace un tiempito, no mucho, ahora se recibe toda la documentación, todos los escritos por un sistema, y hacemos la derivación directamente, y ellos tienen que trabajar desde el sistema, y no quieren. Claro. Directamente quieren el papel impreso, que era lo que se hacía antes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, algunos están enojados, pero quiero el papel, y bueno, nada, es una cuestión que con el tiempo supongo que se tendrán que acostumbrar. Pero muchos nos han dicho, queremos el papel. Nos está pasando, eso sí. Sí, seguro. Pero bueno, por eso repito, ¿no? Esto que ponele, que se enojen y expresen el enojo, la bronca, ¿viste? El fastidio, la cara larga. Otra vez, es la decisión del administrador que hace frente a ese fenómeno, ¿sí? Puede que sea cierto, un tema temporal y sencillo, digamos, en cuanto a los efectos, no es nada grave y puede pasar y naturalmente la gente se termina adaptando, puede que sea una de las decisiones, ¿sí? Piensen cuando hablamos de conflictos, sí, hablamos de las estrategias, sí, hablamos de dilación, evasión, ¿se acuerdan? Bueno, podemos hablar de eso también. Podría ser una decisión. O, vuelvo a repetir, a veces, para que esos efectos, esas actitudes negativas, no se acrecienten, no se rigidicen, ¿sí? no permanezcan durante mucho tiempo y contagien a los demás, tenemos que intervenir. ¿Sí? Repito, depende de cuál es la magnitud de los no quieren, ¿sí?
Tal vez es algo muy acotado y muy limitado, un grupo pequeño de personas, o, repito, si los efectos que se están produciendo y nosotros estamos advirtiendo pueden ser mayores y altamente negativos, claramente hay que intervenir. Y muchas veces, repito, esas expresiones de las actitudes negativas tienen por debajo otras cuestiones que creo que son las que tenemos que tratar de indagar, ¿sí? Por eso un poco esas reflexiones que les expresábamos ahí como ejemplos, ¿está bien? ¿Por qué quieren tener el papel? Este ejemplo que me dice Paola, ¿sí? Muchas veces las personas quieren el papel porque tienen miedo del otro sistema, no lo sienten seguro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para demostrarle de que este otro sistema es seguro? Si eso es lo que queremos. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Mm? Bueno, por eso un poco, repito, creemos que es importante otra vez que como administradores primero podamos reconocer cuál es el origen de la resistencia, ¿sí? Realmente qué le está pasando a la persona respecto de este nuevo estado que le estamos proponiendo con el cambio. No sabe, no puede, no quiere. Y en función de eso, ¿cuáles van a ser nuestras intervenciones? A veces, insisto, es simplemente, aunque no es tan sencillo, ser asertivos con lo que se comunica y cómo se comunica, ¿sí? A veces implica acompañar procesos de capacitación, de entrenamiento, ¿sí? O a veces simplemente, y no menor, acompañar, ¿sí? Generando cierta motivación por el nuevo estado, a las personas que simplemente, otra vez, tienen miedo por lo desconocido y solo eso, ¿sí? Pero requiere de nosotros otro esquema de trabajo con las personas, otro acompañamiento, ¿sí? Por eso algunas de las expresiones que les pusimos ahí más abajo. ¿Está bien? ¿Nos Bien. siguen? Sí. No me quiero detener mucho en eso. Y un poco para terminar con estas reflexiones, ¿sí? Lo charlábamos hace un ratito, ¿no? Cuando hablábamos de el cambio como proceso y que decíamos, generar un cambio hacia un estadio nuevo y que queríamos que permanezca, ¿sí? Que queremos consolidar ese nuevo estado. Y en definitiva, transitar un proceso de cambio es un proceso de aprendizaje también, ¿sí? En donde nosotros podemos plantear un cambio planificado, ¿sí? Ejemplo típico que mencionábamos, bueno, recién Paola nos decía, bueno, pasan del papel al sistema informático, ¿sí? O del expediente papel al expediente electrónico, cuando les toque, o si a alguno de ustedes ya les ha tocado en la organización que trabajan, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Como cambios estratégicos y que atraviesan a toda la organización. Esa es una mirada del cambio. También creemos que otra mirada que podemos darnos de este fenómeno es que puede ser una actitud permanente en las personas y en los individuos de la organización, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos revertir esta actitud y ser más abiertos, más dispuestos a los fenómenos de cambio, cualquiera sea su naturaleza, más pequeños, más grandes, más acotados, más sectoriales, más estratégicos, no importa, claramente la disposición va a ser diferente, ¿sí? También es cierto que tenemos que entender que este proceso de cambio podemos pensarlo como un proceso de aprendizaje para sostener ese estado que nos mencionaba Lewin en el grafiquito, ¿sí? Por eso hablamos de aprendizaje adaptador, es decir, hay un pequeño desequilibrio entre esas fuerzas, bueno, nos acomodamos rápidamente para que ese status quo no se pierda, ¿sí? Sí. Y otra cosa distinta es pensar el aprendizaje como un proceso generador, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje como proceso generador, es que estamos tomando la decisión de pasar a un estadio distinto. ¿Me siguen con lo que quiero tratar de referir ahí? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Son dos modelos Sí. distintos, son dos visiones distintas de cómo queremos trabajar adentro de la organización, ¿sí? Cómo queremos ser en la organización. Esto me hace recordar también cuando Daniel nos explicaba, ¿se acuerdan en motivación? ¿Sí? La motivación por carencia y por desarrollo. Bueno, es algo Sí. parecido si se quiere, ¿sí? Sí. Porque en el aprendizaje adaptador estoy volviendo a ese nuevo equilibrio, ¿sí? De la carencia, ¿sí? Tengo hambre, voy y me como algo. ¿Está bien? El aprendizaje generador acepta el desafío de cambiar y de pasar a un estado distinto, ¿sí? Eso es lo que nos está planteando.
Entonces, tenemos que también ser conscientes de qué tipo de aprendizajes vamos a querer promover en los colaboradores, en la gente que forma parte de la organización. Y que claramente, otra vez, esto, trasvasándolo con el modelo de comportamiento organizacional, nace en el individuo, ¿sí? Pero es un proceso que trasunta a los grupos y que, obviamente, es deseable que también trascienda a la organización toda, ¿sí? Claramente, otra vez, modelo de comportamiento, si lo que estamos buscando es el cambio como un proceso de aprendizaje permanente, ¿sí? Vamos a requerir tratar de que nosotros y los colaboradores, ¿sí?, tengan actitudes que de alguna manera sean conducentes con la idea de cambio, transformación y aprendizaje permanente. Tenemos que ser abiertos a que eso ocurra, tenemos que tratar de conducir, orientar nuestras energías para eso. En general estamos hablando de personas motivadas, ¿sí?, intrínsecamente, personas que están seguras de sí y dispuestas a afrontar las consecuencias de eso, ¿sí?, que asumen el desafío de aprender de forma permanente, que eso implica que sean abiertos, flexibles, adaptables a ese nuevo estado, porque si no, de otra manera, si no contamos con estas actitudes, que era la punta de la pirámide de la resistencia, ¿sí?, los que no quieren, difícilmente se pueda trascender a ese estado distinto, ¿sí? Por eso nos anclamos en el concepto de actitud, por sobre todas las cosas, para llevar adelante el proceso. El no sabe y el no puede son más fácilmente administrables, ¿sí? Se puede intervenir más fácilmente y se pueden transformar. Decíamos siempre que las actitudes son las más complejas, y en este proceso en particular es aún más evidente. ¿Sí? Sí. No sé si más o menos hasta ahí se entendió, si nos pudieron seguir, Sí. ¿tienen alguna duda? Sí, 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 perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno. sí. Bueno, creo que estamos. Esperen que no miré ni qué hora era, porque no estaba concentrada. Ah, sí, estamos más o menos en hora, sí. Sí, 8 y Sí. 5 más o menos. Bárbaro. Bueno, Daniel, ¿algo para decir? Si está, espérenme a ver si está. No, todo bien. Bueno, entonces si les parece, Daniel, por el ratito que nos queda, no avanzamos con el tercer y último tema, ¿no? No, Porque si no nos van a odiar mucho. exactamente. Bien. Para nada. Ya tenemos la tortura china el martes. Ah, sí. Exactamente. Bueno, Otra vez a sufrir un rato. tal cual. Con respecto a eso, bueno, hoy es jueves, mañana viernes tenemos el vencimiento de las últimas guías y el martes el parcial. Daniel, ¿algo que quieras decir al respecto? Sí, que cuando estén estudiando, que si quieren hacer consultas, que las hagan por foro y las contestamos para todos. Bien. Bueno, Sí. Bueno, Vamos a gracias. estar atentos ahí el fin de semana, le vamos a hacer las devoluciones de las guías para que también las tengan, así que seguramente el sábado y el domingo las van a tener, y el foro, como dice Daniel, para cualquier duda, ¿sí? Y bueno, nos vemos el martes a las 18 como siempre, y el jueves Bien. vemos el último tema, ¿no, Daniel? Sí, Perfecto. Vamos a ver clima laboral, que es el último tema de esta unidad de la dinámica organizacional. Ese es el plan. Bueno, Buenísimo. Bueno, bárbaro. si nadie tiene más, nos vemos el martes. Martes. Genial, que Bueno. tengan buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Todos. Paola, chau chicos, gracias.